Muy bien, hermanos, entonces estamos en la escuela dominical. Hoy nos corresponde el Día del Señor 10 y vamos a leer pregunta 27 y 28. Yo leo la pregunta como siempre y juntos leemos la respuesta, ¿sale? Entonces, encontrémoslo ahí, Día del Señor. A propósito del sermón, ¿verdad? Por eso el catecismo está dividido en días del Señor. Porque el catecismo está dividido en 52 días del Señor. ¿Cuál es la intención? Pues, ¿cuántos domingos hay en el año? 52. La idea es que cada domingo se lea un día del Señor en el servicio de adoración o en el culto, y así uno va repasando los puntos de doctrina importantes. ¿Ok? Entonces yo leo la 27 y leemos juntos la respuesta y después pasamos a la 28. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? El poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas, y los gobierna de tal manera que las plantas y árboles, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los de escasez, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y en fin, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Pregunta 28. ¿De qué nos aprovecha saber que Dios creó todas las cosas y por su providencia las sustenta? Para que seamos pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad, y para lo que viene en el futuro, tengamos una buena confianza en nuestro Dios y Padre fiel, de que ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor, ya que todas las cosas creadas están en sus manos, de tal manera que sin su voluntad no pueden ni siquiera moverse. Amén. Ahí está el día del Señor 10. Y hermanos, la pregunta y respuesta 27 la explicó el pastor Rubén la semana pasada, ¿verdad? Y entonces algo muy importante que dijo, entre muchas cosas más, es que la palabra providencia es diferente a la obra de creación de Dios, porque Él crea y después con su providencia pues sostiene y gobierna lo que ya creó, ¿verdad? Pero también nos recordó que la providencia de Dios significa que Dios siempre está en acción, siempre está activo, operando. No es un Dios que creó y se fue y dejó que su creación funcionara por ella sola. Se ha dado una analogía de esta idea que no es bíblica, ¿verdad? Que Dios crea y se va y luego su creación funciona por sí misma usando la imagen de un reloj, ¿verdad? Cuando tú compras un reloj, ni más antiguamente, ahora hay de diferentes tecnologías, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Si tú le pones batería al reloj, pues el reloj ya trabaja solito. Entonces dicen, así es Dios. Y no, Dios creó, pero no abandonó a su creación, está en su creación. Y la providencia de Dios, que se refiere al poder todopoderoso de Dios, que está en todo lugar, nos recuerda que Él sustenta y también gobierna, ¿verdad? Nada sucede por casualidad, ¿ok? Entonces la imagen de que la sustenta es como cuando uno tiene a un bebé, ¿verdad? El bebé está vivo, pero al bebé lo abrazas, lo sustentas para que no se caiga, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es una idea, que entender cómo Dios a su creación, figuradamente hablando, la abraza, por así decirlo, para que su creación no colapse, ¿verdad? No sea destruida. La sustenta, le da vida, pero también la gobierna, la lleva a una meta. O sea que en la creación, la humanidad, no estamos aquí sin ningún propósito. Los que no son creyentes nos quieren hacer pensar eso, pero la Biblia nos dice, no, Él nos sustenta, nos gobierna, nos está llevando a una meta. Entonces no hay casualidad, no hay azar, como se dice. Todo está dentro del plan
perfecto de Dios. Ok, está bien, pastor, ya sé esto, ¿de qué me ayuda, en qué me beneficia? Esa es la siguiente pregunta que vamos a estudiar hoy. Noten lo que dice en la pregunta 28. ¿De qué nos aprovecha saber que Dios creó todas las cosas y por su providencia las sustenta? ¿Ok? La pregunta es interesante ya porque nos dice de qué nos aprovecha. Y eso indica que la enseñanza de la Escritura sobre cualquier tema es provechosa. De hecho, no así dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de la inspiración de la Biblia en segunda de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es que útil, ahí está la palabra, provechosa o útil es lo mismo, ¿ok? Es útil para, y da la lista. Entonces, eso quiere decir que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, inspiró todas las doctrinas o enseñanzas que se contienen en ella. Todo lo que leemos es útil. No hay nada allí que no tenga ninguna utilidad. De modo pues que por eso enseñamos, no nada más para llenar nuestra mente de información, sino para que seamos equipados para conocer mejor a Dios y para vivir mejor en nuestra vida de una manera que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso quiere decir que ninguna doctrina, ninguna enseñanza debe de ser inútil. Cualquier enseñanza que no te ayude a crecer en tu relación con Dios no es buena enseñanza. Cualquier enseñanza que no te ayude a amar a tu prójimo, servir, ser productivo, no es buena enseñanza. Y la providencia de Dios es una buena enseñanza, es una buena doctrina, muy buena. Por eso el catecismo dice, ¿de qué nos aprovecha? ¿En qué te beneficia? Podemos decir que Dios creó todas las cosas y por su providencia las sustenta. Noten otra vez, el catecismo nos recuerda esa doble acción. Dios es creador y Dios también es sustentador, ¿verdad? Creador, sustentador, y ahí entra la providencia de Dios. Entonces Dios no es el relojero que creó y se fue. No, Él es el Dios inmanente que está presente en su creación. Y entonces la respuesta es majestuosa, es muy bonita. Dice, hay varias cosas. Primero, nos aprovecha para que seamos pacientes en la adversidad. Y la palabra pacientes, hermanos, aquí no significa una paciencia pasiva. Porque alguien puede decir, ok, nos quedamos de ver en tal lugar, ¿verdad? Y no llegas y ni modo, tengo que esperar, ¿verdad? Tengo que ser paciente y esperar. Pero pues a uno nomás está ahí sentado, esperando, ¿no? No es esa paciencia de la cual habla la Biblia. La paciencia del creyente significa esperar, contiene la idea también de soportar, pero también contiene la idea de resistir, no una paciencia pasiva, sino activa, dinámica, que mientras esperas, estás haciendo la voluntad de Dios, estás confiando en Dios. La paciencia incluye confiar en Dios, esperar en Dios, fortalecerte en Dios, etc. No es pasivismo, pasividad, sino una paciencia activa. ¿Ok? Por eso es que el catecismo dice, para que seamos pacientes en la adversidad. Claro, en las aflicciones, en las luchas, tenemos que ser pacientes. ¿Y cómo eres paciente en las luchas? Solamente quejándote y resignándote. Bueno, mucha gente es así y esa es una terrible paciencia, ¿cierto? No, desespera eso. Sino que somos pacientes en la adversidad. Primero, porque por medio de la providencia de Dios sabemos que esa adversidad no ha sucedido por casualidad.
ha sucedido por la mano de Dios. Aunque a veces no lo entendamos o no nos guste, Dios, su mano poderosa está actuando. De hecho, el catecismo en ese día del Señor menciona 3 veces la mano de Dios. Noten cómo dice allá en la pregunta, en la respuesta 27 dice: el poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano. Al final de la respuesta 27 dice: y en fin, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Y luego aquí mismo, en la pregunta 28 o la respuesta al final, casi al final dice: ya que todas las cosas están creadas en sus manos. Están en sus manos. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo somos pacientes en la adversidad? Recordando que Dios, por su providencia, su mano está actuando. Pero, ¿por qué la Biblia utiliza la analogía de una mano? Pues porque con nuestras manos hacemos cosas, ¿verdad? Con nuestras manos trabajamos, hacemos cosas. Entonces, cuando tú ves la mano de alguien, generalmente puedes decir: este hace trabajo de oficina, ¿verdad? O este hace trabajo físico, ¿verdad? Físico. Y entonces puedes decir: bueno, este o esta, sus manos me dicen que no hace ejercicio, ¿verdad? Pero esta mano me dice que sí hace ejercicio. Por eso la Biblia utiliza esa expresión de la mano de Dios y habla de la mano paternal. Entonces, ¿cómo eres paciente en la adversidad, en la aflicción, en la tribulación? Cuando recuerdas y confías que el Dios que ha traído esta aflicción a tu vida te sustentará para salir de la misma. Porque el apóstol Pablo en Corintios dice que Dios no nos envía una prueba sobrehumana que no podamos soportar, sino junto con la prueba nos da la salida. Pero ¿cómo eres paciente en la adversidad, además de lo que ya dijimos? ¿Cuál debe ser tu actitud? Bueno, la Biblia es muy importante al respecto. Vamos a ver primero Romanos 5.3. Romanos 5.3 en nuestras Biblias. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué más? Hechos, ¿verdad? Y después viene Romanos. Romanos 5.3 dice así, el apóstol Pablo, que sufrió mucho, ¿cierto o no? Sufrió mucho, dice. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos. ¿Cómo? O sea, en la tribulación hay que gloriarte. ¿Qué es la idea de gloriarse? Pues contiene la idea de seguridad, pero también de júbilo, de alegría, de la gente que no es cristiana. Dice: estos están locos. ¿Cómo puede ser que en la adversidad se gloríen? Bueno, porque hay un Dios que con su mano paternal permite las cosas. Y si confiamos en Él, Él nos da la salida. Y dice... y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que las tribulaciones Dios las usa, no por sí mismas. Dios las usa para hacernos pacientes. Pero recuerden otra vez, no de pasividad, sino de resistir. Y esa paciencia produce prueba. La palabra prueba ahí tiene la idea de un carácter que se somete a prueba y pasa la prueba. Entonces, ¿cómo sabes que tienes un carácter firme y estable si nunca has tenido una aflicción grande en tu vida? ¿Cómo sabes que eres paciente si nunca has estado en adversidad? Bueno, cuando viene la adversidad, la tribulación, aprendes a ser paciente, a resistir y también a forjar tu carácter. Aunque no nos guste, ¿verdad? Especialmente en la sociedad de hoy, que todo quieren fácil, pues por eso es que el carácter de los jóvenes y de la gente no es un carácter probado, sometido a prueba. Y se quiebran ante cualquier adversidad.
¿Ok? Y dice, y la prueba produce esperanza. Claro, si tú confías en Dios, entonces tienes esperanza. Entonces cuando vengan las pruebas, recuerda que Dios es creador y sustentador. Y eso te ayudará. No quiere decir que será fácil. Pero vean lo que dice después Santiago 1:3. Santiago 1:3. Oh, ¿nos faltaron Biblias, hermano? ¿Nos faltaron Biblias? Ok, claro. Santiago 1:3 dice, ahí lo tienen, vamos a ver que estén ahí, es una parte muy importante. Santiago 1:3 dice en el versículo 2, para tener un poquito de contexto, hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo, imagínense. ¿Cuándo? Cuando os halléis, os encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Igual que el apóstol Pablo dice que nos gloriemos, y aquí dice que debemos tener sumo gozo. ¿Qué significa sumo gozo? Un gozo ligero. Sino un gozo, sí, elevado. O sea, debes estar bien gozoso, muy gozoso. Pero uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo estar gozoso? Esta es la perspectiva bíblica, ¿cierto o no? Ante la prueba, ante la tribulación. Y déjenme decirle, hermanos, porque es importante decirlo. Yo como pastor, ¿verdad? Pues uno no es pastor y ya eres maduro y tienes un carácter probado. Uno termina de estudiar y te ordenan como pastor y apenas empieza la travesía, ¿verdad? Apenas empieza el viaje donde vas a ser golpeado, puesto a prueba, y muchos salimos corriendo. De repente dicen, ¿y ese pastor? Pues renunció y se fue. Ya no aguantó más. Y déjenme decirle que a mí me pasa a veces. Digo, ya no más, Señor, ya no puedo más. Pero la palabra nos enseña que cuando vengan las pruebas debemos tener gozo. No ese gozo del mundo, ¿verdad? No ese gozo infantil, superficial, sino ese es el gozo producido por el tipo de Dios que tenemos, por el gran Dios y Salvador que tenemos, que no te dejará ni te abandonará. ¿No así le dijo Dios a Josué después que murió Moisés? ¿Ustedes creen que no necesitaba Josué escuchar esa palabra de Dios? No te dejaré ni te desampararé. Y luego el libro de Hebreos repite esa promesa. Ese es el Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa paciencia en la adversidad entonces equivale a decir confiar en Dios, resistir porque Dios está conmigo. Nuestra actitud va a ser clave, crucial. Si viene la prueba y entonces te deprimes, no estás confiando en Dios. Si viene la prueba y te entristeces demasiado, tampoco es bueno. Si viene la prueba y te enojas y caes en la desesperación, tampoco es bueno. Ser pacientes en la adversidad contiene todos estos elementos. Primero, de saber quién es Dios y que Él me creó y Él me sustenta y gobierna mi vida aún a través de las adversidades. Y entonces tengo gozo, tengo fortaleza. Mi carácter está siendo forjado. Recuerda, cuando venga la prueba, recuerda, tu carácter está siendo forjado, es decir, construido, fortalecido. Y entonces, cuando alguien más esté atravesando una prueba, podrás ser de ayuda para esa persona. Podrás ir y decir, confía en el Señor. Mira, me pasó esto, Él me sostuvo, yo no puedo, pero si confías en Él, Él te va a ayudar. Amén. Bueno, continuamos y dice, ese es lo primero, ¿verdad? La creación y la providencia de Dios nos aprovechan para que seamos pacientes en adversidad. Segundo, agradecidos en la prosperidad. Noten, no nada más en la prosperidad, también en la escasez. Y eso lo incluyó, ¿verdad? El primer punto de ser pacientes en la adversidad. Pero el catecismo, a propósito, nos dice que debemos ser agradecidos en la prosperidad
Porque el corazón del hombre es mentiroso, es infiel, es que, ¿verdad, hermano? Vanidoso. Y cuando hay, pero sí, Jeremías lo dice. ¿Cómo dice Jeremías? Que el corazón engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice. Entonces, el catecismo a propósito dice que debemos ser agradecidos en la prosperidad, porque cuando somos prósperos, llegamos a pensar que nosotros lo logramos. Yo lo conseguí por mi inteligencia, por mi fuerza, por mi astucia, por mi ingeniosidad. Pero no es así. Si realmente creemos en el Dios creador y en el Dios sustentador, no puedes hacer absolutamente nada si no es por su voluntad. Por eso el catecismo en la pregunta 28 termina diciendo: ya que todas las cosas creadas están en sus manos, de tal manera que sin su voluntad no pueden ni siquiera ¿qué? Moverse. Hermanos, así sea el hombre más poderoso y más rico del mundo en ese momento, si Dios en ese momento le quita el aliento, ¿qué pasa? Se muere y se acabó. Así tenga todos los millones y millones de pesos o de dólares. Si Dios en este momento dice no más respiración, se acabó. Se acabó. Entonces, regresando a la idea, el hombre cuando es próspero se vuelve vanidoso, orgulloso y autosuficiente. Piensa que es autosuficiente y que lo que tiene, lo tiene por él mismo. Y el catecismo basado en la Biblia dice, no, tenemos que ser agradecidos en la prosperidad. No solo en la prosperidad, pero especialmente en la prosperidad. Seguramente ustedes han conocido a gente así que se acercó al Señor y no tenía trabajo y encontró trabajo. Sucede a cada rato. Cuando Dios nos bendice debemos ser agradecidos, porque la prosperidad viene también de su mano paternal, de su mano de Padre bueno y fiel para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver una base bíblica rápidamente. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí estamos ¿recuerdan? Romanos, Primera y Segunda de Corintios. ¿Qué sigue después? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y luego viene Tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice allá el apóstol Pablo a los tesalonicenses que habían sufrido por el evangelio. ¿Ok? Él les dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seas paciente en la adversidad y seas agradecido en la prosperidad. Pero obviamente Primera de Tesalonicenses 5:18 es más amplio. Dice: dad gracias en todo. En todo, hermanos. En la escasez, la enfermedad, En todo momento. Y nuevamente, así como los paganos no entienden cómo podemos seguir yendo a la iglesia y cantar y adorar al Señor cuando tenemos problemas, también no entienden cuando somos prósperos que digamos: Señor, todo viene de tu mano, porque para eso se necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo, que nos hace ver todo desde la óptica de la Biblia, del Evangelio. Continuemos. Dice, y bueno, uno puede ver el pasado y ver las pruebas que sufrió. Uno en el presente debe estar agradecidos en todo, particularmente en la prosperidad. Y para lo que viene en el futuro, dice el catecismo, para lo que viene en el futuro tengamos una buena confianza en nuestro Dios y Padre fiel. Así es, tenemos que confiar para el mañana, para el futuro en Dios. Una buena confianza, una confianza segura, una confianza basada en la enseñanza de la Biblia, no una confianza humana superficial, una confianza que es fruto de la obra del Espíritu en nosotros.
Entonces, el catecismo describe a Dios de dos maneras. Dice, para que en el futuro tengamos una buena confianza en nuestro Dios. Primero, Él es el Dios creador y sustentador, pero ese Dios todopoderoso es también nuestro Padre fiel. ¿Y cómo llega a ser Dios tu Padre? Por medio de su Hijo, por excelencia, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es tu Padre y es un Padre fiel. Fiel significa que no falla, que siempre cumple. ¿Ustedes alguna vez han fallado? ¿Alguna vez han dicho algo y no lo cumplieron? ¿Alguna vez dijeron, esta vez sí, ya no voy a comer tacos? Y al otro día ya estamos comiendo tacos, ¿verdad? Y todo. Es lo mejor. Es lo mejor, así es lo mejor, lo más rico. Bueno, eso ilustra, ¿verdad?, que a nivel humano no hay nadie que sea perfectamente fiel. A nivel humano hay niveles de fidelidad, ¿cierto o no? Hay unos que son más fieles que otros. Pero a nivel divino, hablando de Dios mismo, en Dios su fidelidad no tiene fluctuación, no es variable, de que unas veces es más fiel y otras veces es menos fiel. Él es el Dios que no cambia. Él es el Dios inmutable, inmutable en su ser, inmutable en su voluntad, inmutable en su amor, el mismo en todos los sentidos, el mismo en su fidelidad. ¿Recuerdan que cantamos el himno? Grande es tu fidelidad. Ahora, que nosotros no lo experimentamos o no la vemos en medio de las pruebas es distinto. Pero eso no quiere decir que nuestro estado de ánimo o nuestra experiencia personal vaya a hacer cambiar a Dios. No, no, no. Dios permanece siempre el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo. Qué bueno que es el mismo, porque si fuera como nosotros, no podríamos confiar en Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario hasta aquí? La doctrina es útil, es provechosa, ¿verdad? La enseñanza es provechosa. Y ese tipo de enseñanza es la que profundiza nuestra fe, para no tener una fe superficial, ¿verdad? Para no tener una relación con Dios muy superficial, ¿cuál sería la otra expresión? A la ligera. Muy a la ligera, exacto. Cada vez debemos aprender para ser más profundos en nuestra relación con Dios. ¿Ok? Bueno, el catecismo continúa diciendo que la buena confianza en Dios implica de que ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Así es, hermanos. Ninguna cosa creada. Y eso es importante en la época, en todo momento, en toda época de la historia humana es importante, pero especialmente en nuestra época en que por el sentido de la vista, por la tecnología, vemos cosas que de verdad nos alejan de Dios cuando no estamos bien cimentados en el Evangelio. Por ejemplo, un partido de fútbol puede llegar a ser un ídolo en tu vida, ¿cierto? Y entonces, ¿el deporte es malo? No, no es malo. El deporte es bueno, nos ejercita, ¿verdad? Pero cuando el deporte es idolizado, entonces ya hay algo malo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el deporte para poco aprovecha, porque en el contexto en que él vivía, el deporte era una expresión de la religión romana y griega, ¿no? En que todo el deporte se hacía para el honor de los dioses y diosas, ¿no? Del mundo antiguo. Cuando sucede eso, el deporte ya no es provechoso. ¿Lo vieron en los Juegos Olímpicos en la inauguración? Una aberración, un insulto, la degradación moral y espiritual de la humanidad. ¿Vieron cómo se burlaron de la última cena de nuestro Señor? Fue algo impresionante. O sea, en la inauguración, ¿verdad? Estas personas, drag queen, transgénero, de lo que sea, ahí emularon, imitaron la cena del Señor y fue algo una blasfemia, ¿verdad?
idolatría, profanar, manchar el nombre de Dios. Ese tipo de deporte, todo lo que implica, eso es provechoso. De hecho, muchas personas están muy enojados, aunque no son cristianos. Dicen, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Y a muchos deportistas cristianos les dicen, no participen, porque eso es promover un estilo de vida contrario al evangelio. Es el paganismo en su máxima expresión. ¿Ok? Entonces, comentamos esto porque el deporte nos puede separar de Dios. Nos puede separar de Dios. Cuando no vas a la iglesia porque tus hijos juegan el domingo, pues ya hay un problema también. Es malo que jueguen un rato el domingo. No, pero ya cuando el deporte es más importante que la iglesia y que Dios, de ya hay un problema. ¿Qué otras cosas creadas nos pueden separar del amor de Dios? Pues tú, ¿mande? No, pero desde esta perspectiva de no alejarnos, de no confiar en Él, de hacernos caer en pecado. Todo, ¿verdad? En un sentido todo. Tu propio esposo, tu propia esposa, ¿cierto o no? Te puede hacer alejar de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir? Otros ejemplos que podamos dar. Uno quiere tanto a nuestros hijos que queremos hacer su voluntad. Exacto, los hijos mismos. Y hermana, eso que dice, ¿verdad? Mucha gente no lo entiende y aunque están en la iglesia se ofenden. Mis hijos. No, pero es que tus hijos no son Dios. Tus hijos son creación de Dios, que debes enseñarlos a servir precisamente a Dios. Y no hace mucho estudiamos, ¿verdad? Así es. En Mateo, que Cristo dice, el que ame más a hijo. Así es. El Señor Jesucristo, Él, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo dijo, el que ame más a papá y a mamá y a hijos más que a mí, no es digno de mí. Y Él mismo estaba en la casa de su padre. En los negocios de su padre. Así es. Pero ¿qué está diciendo Jesús entonces? No amarlo, no. Lo que está diciendo es que cuando le amamos a Él, entonces sabemos cómo amar correctamente y darle su lugar a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos. Entonces aprendes a amarlos bien. Yo le digo a mis hijas, siempre digo, hijas, yo las quiero mucho, pero primero está, para ustedes también debe ser así. Primero Dios y luego yo. Exacto. Sí, porque Jesús dijo, el que ame más a padre o madre y también a hijos, ¿verdad? Y es que es así. Nuestros hijos son prestados. Sí. Nuestros hijos son prestados. Así es, Él nos lo da, así es. Entonces, en verdad, hermanos, cualquier cosa nos puede alejar de Dios, unas más que otras, pero todos, no es que las cosas en sí mismas sean malas, no es malo tener padres, no es malo tener hijos, es la actitud del corazón, es la mente que empieza a bajar a Dios de su trono para subir a otra cosa en ese lugar que le corresponde. Y a veces los hijos, ¿verdad? Como por ejemplo pueden decirnos, no me quiere, por ejemplo, un día que van a ir a jugar, ¿verdad? Y no los deja uno porque tienen una iglesia. Sí. Y ellos dicen, no me quieren, ¿verdad? Sí, así dicen las niñas. No, porque si te quiero no vamos a ir, ¿verdad? Así es. Bueno, y entonces el catecismo dice que esta confianza implica que no hay nada que ha creado que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, que caeremos en alguna ocasión, claro, porque somos pecadores, pero nos debemos arrepentir y decir, Señor, no más. Ya no quiero vivir así. Qué triste es cuando hay cristianos así, ¿verdad? Que vienen un domingo y dejan de venir 2 meses. ¿Por qué? Porque están en la liga. No está bien, ¿verdad? O por cualquier otra razón. ¿En cuál liga? Pues la de fútbol, o la de básquetbol, o la de la liga que sea, ¿no? Y dice, ¿qué más implica esa confianza? Que todas las cosas creadas están en sus manos, de tal manera que sin su voluntad no pueden ni siquiera moverse. Es decir, cuando quieras idolizar a algo o a alguien, la Biblia te recuerda que ese algo o alguien es creación de Dios y que ese algo o alguien
no puede ni siquiera moverse si no es por la mano buena de Dios. Entonces, antes que idolices algo, recuérdalo para que no caigas en el pecado que dice Pablo en Romanos 1, que adoraron a la criatura antes que al Creador. Eso tenemos que recordar. Gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestro catecismo que, basado en la Biblia, nos guía en la enseñanza de la sana doctrina. Vamos a terminar con una oración, a menos que haya algún otro comentario o pregunta. Ok, entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de reflexión y de estudio de nuestro catecismo de Heidelberg, de la enseñanza que contiene, que está basada en la Biblia y por eso es de mucha bendición. Ayúdanos a ser pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad y para todo lo demás, confiar siempre en nuestro Dios y Padre fiel. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.